El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. Iniciamos nuestro programa Enfoque Ciudadano, hoy con el tema La sociedad civil sin fronteras. Comenzamos. Las organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones formadas por ciudadanos que, haciendo uso de recursos y materiales, capacidades y afinidades emotivas y morales, actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen objetivos comunes. La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada. Es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal. Sin embargo, su participación es fundamental como actor clave de la cooperación para el desarrollo social y humano de los habitantes, ya que promueve, entre otras acciones, la participación ciudadana. El pasado 27 de febrero se celebró en Guadalajara el taller El papel de la sociedad civil organizada en la cooperación internacional para el desarrollo, un espacio de formación y reflexión sobre la importancia de la sociedad civil en el escenario internacional, que servirá como antesala a la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo, que recibirá México el 15 y 16 de abril de 2014. Ahora les presentamos una charla con el licenciado David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones, organismo que forma parte de CESJAL, y que nos habla de un taller celebrado en días pasados, organizado por Corporativa de Fundaciones y un colectivo de organizaciones civiles con el título El papel de la sociedad civil organizada en la cooperación internacional para el desarrollo. Vamos a verlo. David, por favor, háblanos un poco acerca del objetivo del taller que organiza Corporativa de Fundaciones el día de hoy. Con mucho gusto. Es un taller que tiene como intención contextualizar a las organizaciones de la sociedad civil en su papel para la cooperación internacional al desarrollo. Es decir, tradicionalmente en México vemos como nuestro país como receptor de la cooperación internacional. Sin embargo, ya como un país de renta media, tenemos ciertas responsabilidades sobre la cooperación internacional con otros países menos afortunados que México. La cooperación internacional no solo son recursos o financiamiento, sino tecnología, conocimiento y maneras de atender ciertas problemáticas sociales que son de agenda global. Este taller entonces significa buscar cuál es este papel de las organizaciones de la sociedad civil como México en este contexto de la cooperación internacional. Hablabas de que no nada más son recursos los que se esperan a México, sino también que México puede aportar a otros países algunas cosas, como qué tipo de recursos. Como programas, por ejemplo, que han sido muy eficientes y muy exitosos desde las organizaciones de la sociedad civil, programas de atención a personas con situación de vulnerabilidad por raza, por sexo, por edad o por situación de salud. Te puedo mencionar algunas, por ejemplo, el Organismo de Nutrición Infantil, que tiene más de 60 años en Jalisco, pues es un pionero en un modelo de atender la desnutrición infantil en las primeras etapas, con un modelo muy sencillo, con una leche enriquecida en polvo, con un modelo de distribución y que es fácilmente exportable esa tecnología a países como Haití, como Honduras, donde el hambre también es un problema importante. Ese tipo de esfuerzos y de conocimientos que ya desarrollamos en la sociedad civil organizada mexicana, pues es parte de lo que también podemos ofrecer a la comunidad internacional. Se habla de un evento que viene en abril a México. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Es un evento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, es un evento de alto nivel. Esto quiere decir que vienen ministros de 120 países. El presidente Peña Nieto ha invitado a varios presidentes, entonces habrá ministros y presidentes, precisamente para discutir
las nuevas formas de la cooperación internacional para el desarrollo. Lo interesante, esto es el 15 y 16 de abril, martes y miércoles de Semana Santa. Lo interesante de esto es que por primera vez en México va a haber espacios para las organizaciones de la sociedad civil en esta reunión de alto nivel. Habrá algunos espacios y estos foros que estamos organizando en conjunto con Oxfam y con otras agencias de cooperación tiene como intención preparar la participación de la sociedad civil en esta reunión de alto nivel. Okay, David, pues muchas gracias por tu participación. Un placer y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias por atender estas charlas. Hacemos una pausa y regresamos con otros especialistas. El CESJAL es joven. Fue creado por ley en 2004 y se integró en 2005. Evoluciona y construye su identidad ante la sociedad civil. Aprende de su propia experiencia, perfeccionándose como espacio de interlocución entre la sociedad y el gobierno. Somos un organismo en constante búsqueda para favorecer el diálogo, profesionalizar las propuestas de la sociedad civil y asegurar la continuidad de los proyectos, independientemente de transiciones gubernamentales o de otra índole. Al ser un espacio abierto a la deliberación sobre temas de trascendencia, el CESJAL es un buen consejo ciudadano. Ahí tiene usted. Ahora le invito a que atienda las palabras de la licenciada Ixana Aruriza, consejera de CESJAL. Ella nos habla sobre qué es Corporativa de Fundaciones, cuál es el vínculo con CESJAL y nos da un panorama general de qué podemos aportar la sociedad civil mexicana en la cooperación internacional. Este evento está programado para las organizaciones de la sociedad civil del occidente del país. Hay organizaciones por la parte de Jalisco, hay organizaciones de la zona metropolitana de Guadalajara y también de Puerto Vallarta. Tenemos organizaciones del estado de Colima, Guanajuato, Nayarit e inclusive Baja California. Estamos reunidos en torno al tema de la cooperación internacional para el desarrollo. Y es un tema que por una parte a veces nos parece un poco lejano, un poco ajeno a nuestra realidad cotidiana. Pensamos que la cooperación internacional no tiene mucho que ver con nosotros, es algo que está pues a lo mejor en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas o en países con muchos recursos, ¿no? Que lo vemos como países ricos que tienen recursos que le aportan a países que están en desventaja. Lo cierto es que la cooperación internacional para el desarrollo tiene mucha relación con nuestra vida cotidiana y además no solo desde la parte de gobierno, que también a veces se piensa que es el gobierno el que tiene que estar en estos temas internacionales y globales, cuando la sociedad civil puede fungir un rol muy importante, de hecho lo hace, por una parte ejerciendo los recursos de la cooperación internacional, que no necesariamente son económicos, también hay recursos técnicos, humanos, materiales, y por otra parte también el reconocernos como México y como sociedad civil mexicana, el hecho de que en realidad la sociedad civil también tenemos algo que aportarle a su vez a otros países. Entonces, en este doble rol que jugamos de manera corresponsable, por una parte podemos, no somos por fuerza, podemos ser receptores de cooperación internacional y a nuestra vez también podemos aportarle a esta misma cooperación internacional. Los recursos que recibimos van directamente a las asociaciones civiles o se filtran a través del gobierno o cómo se destinan. Los recursos pueden pasar de las dos maneras, tanto a través de los gobiernos como directamente a las organizaciones civiles. Depende mucho también a veces de cómo es la política del país que está entregando los recursos o si se trata de organismos multilaterales o bilaterales que por lo regular estos sí lo hacen a través de gobierno. Además está con una orientación temática, por ejemplo los que son con infraestructura o grandes proyectos de inversión pública sí suelen estar relacionados mucho con gobierno, inclusive con gobierno federal, a veces ni siquiera el estatal. Hay otros que están para gobiernos estatales o para gobiernos, digamos, coaliciones de gobiernos regionales
y por el otro a las organizaciones civiles. Las organizaciones pueden acceder también directamente a los recursos y bueno, pues obviamente para eso tienen que ser organizaciones con una trayectoria reconocida, con una total transparencia y rendición de cuentas. Estamos hablando de aportaciones que realizan los países de manera corresponsable con la globalidad, ¿no? Entonces, estrictamente no están obligados a hacerlo. Entonces, ellos también dicen, bueno, queremos que estos recursos sean efectivos y para el fin para el que los estamos destinando, concretamente acá para el desarrollo. Entonces, por eso tienen que ser organizaciones que puedan tener además la capacidad operativa y técnica para llevar a cabo proyectos de gran alcance. Ok, háblanos de este evento. Entiendo que es una preparación para otros eventos que va a haber en abril. Así es, en abril va a haber una reunión que le denominan ministerial, que aparte de que esa tiene un enfoque sí para la parte diplomática y de funcionarios públicos, hay espacios en los que la sociedad civil participa. Y ya no solo como antes con pancarta fuera en la puerta, sino que ahora sí tenemos, desde hace ya algunos años naturalmente, espacios muy formales de participación. Y otra vez, nosotros mismos tenemos que estar bien preparados para hacer un uso consciente, racional y efectivo de los mismos, ¿no? ¿Qué vamos a llevar a estos escenarios de entrada nacionales, pero con una repercusión global desde acá? ¿Cómo les vamos a comunicar nuestra realidad, nuestras inquietudes, nuestras necesidades? Pero lo que te decía, también qué estamos dispuestos a ponerle de manera corresponsable, nuestro trabajo, nuestros conocimientos, nuestra trayectoria, nuestra red de confianza construida, el capital social de las organizaciones civiles. Y, por ejemplo, si la ciudadanía quisiera participar en este tipo de eventos, ¿cuál sería la manera? En estos eventos, por lo regular, por la calidad que cuentan, precisamente suelen ser espacios bastante limitados en su participación. Desafortunadamente, yo creo que sí quisieran que fueran espacios más grandes, pero pues naturalmente hay un límite, ¿no? Y sobre todo también por cuestión de tiempos. Las personas que están participando activamente en las organizaciones civiles son quienes a lo mejor pudieran tener como una mayor repercusión al interior, y si soy ciudadano o ciudadana que me estoy empezando a involucrar, bueno, pues me acerco a organizaciones que tengan esta formalidad y esta profesionalización para eventualmente a lo mejor llegar a estos espacios. ¿Y cómo pueden contactar a Corporativa de Fundaciones? ¿En la página web? ¿Hay alguna liga o algo así? Sí, Corporativa de Fundaciones, estamos en página web www.vivirparacompartir.org, en Facebook C Fundaciones, Twitter igual C Fundaciones, y ahí estamos a sus órdenes. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque Ciudadano. Hacemos una pausa y regresamos. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, es un órgano ciudadano, colegiado y autónomo, cuya tarea es ser la voz de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. El CESJAL emite recomendaciones de cuenta propia y puede ser consultado por las autoridades municipales y estatales para dar una opinión. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque Ciudadano, una producción de CESJAL a través de Canal 4 y 144 de Sky. La emisión de hoy se titula La sociedad civil sin fronteras. Y a continuación presentamos una entrevista que realizó mi compañero Jorge Jaime Hernández al maestro Carlos Zarco Mera, quien es director de Oxfam México, organismo que es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de la injusticia y la pobreza. Quisiéramos preguntarle a qué se debe la presencia de Oxfam aquí en esta ciudad de Guadalajara. Oxfam es una agencia de cooperación internacional que trabajamos en 94 países alrededor del mundo, y como organización involucrada en la cooperación internacional, México va a ser sede en abril de la próxima reunión global ministerial de cooperación,
y nos parece una enorme oportunidad para que la sociedad civil mexicana participe. Y nos pusimos de acuerdo con Corporativa de Fundaciones para organizar este taller aquí en Guadalajara, en el que están participando también de estados aledaños, para informar sobre este proceso y ver cómo la sociedad civil, principalmente en los estados, se puede involucrar de manera activa. Claro, se habla de la cooperación internacional, ¿cómo nos ve y cómo vemos al exterior en cuestiones de cooperación? La cooperación es un concepto muy noble, muy potente. Quizá otra palabra que pudiéramos encontrar es como solidaridad internacional. Y para que sea efectiva, la cooperación tiene que ser ida y vuelta. Es decir, este esquema del que da y el que recibe no funciona. El que tiene y el que no tiene, el que apoya y el que necesita, eso no funciona. Cuando el que requiere apoyo usa esa solidaridad, ese soporte para construir su propio protagonismo y resolver sus propios problemas, esa es la magia de la cooperación, ¿no? Que todos somos corresponsables. En ese sentido, México históricamente ha sido un país receptor de ayuda internacional y ahora se espera de México que también colabore, contribuya hacia afuera, que la riqueza que hay en México, somos la economía número 14 del mundo, pues se traduzca también en cómo podemos apoyar otros países, otras realidades que lo necesitan mucho más, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el terremoto en Haití o ahora el conflicto en Siria, pues la pregunta es ¿dónde está México? ¿Dónde está el pueblo de México? No solo el gobierno, las mexicanas, los mexicanos, ¿dónde están en esas situaciones, ¿no? ¿Cuál es nuestra solidaridad? Y en ese sentido la cooperación la queremos discutir aquí en el evento que vamos a tener hoy en Guadalajara, como esta dinámica que a todos nos invita a hacer algo. ¿Qué puede hacer la sociedad organizada para que pueda participar por ejemplo, en el apoyo con los gobiernos estatales y municipales de todo México? La relación internacional de cooperación está establecida en México. El gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales cada vez más, las organizaciones de la sociedad civil. En la práctica ya tenemos muchas relaciones internacionales de diverso tipo, en ciencia, en tecnología, en temas de seguridad alimentaria, en temas de educación, en temas de comercio, etc. El tema de la cooperación es que su foco principal es el desarrollo, es la superación de la pobreza, ¿no? De la exclusión social. Ese es su foco. Entonces, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el estado de Jalisco? Bueno, pues muchísimo en la cooperación. ¿Qué puede hacer los municipios en Jalisco? Muchísimo. ¿Qué puede hacer la sociedad organizada? Muchísimo. El tema es cómo encontramos los canales institucionales que nos permitan que la cooperación sea sistemática, la podamos monitorear, la podamos evaluar. México acaba de crear hace un par de años la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esta agencia se puede convertir en el gran articulador de los esfuerzos del pueblo de México para cooperar. Entonces, el potencial es enorme, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, ante conflictos como el que está viviendo ahorita Siria, o ante la emergencia humanitaria en Filipinas o en Indonesia, etc., hay países donde la ciudadanía de manera casi inmediata coopera, me explico, para que el país alemán o holandés o Francia, etc., canalice toda esa ayuda a esas emergencias. Entonces es una cosa que podemos hacer todas y todos, estemos o no estemos en organizaciones. Luego las organizaciones en sus temas, ¿no? En salud, en educación, en derechos humanos, etcétera, son campos donde podemos aportar nuestros conocimientos, nuestras experiencias para fortalecer a otros países. Hay un concepto en la cooperación que se llaman los cooperantes. Son los voluntarios
de cada país que deciden ir a apoyar proyectos sociales en otros países. Entonces, por ejemplo, mañana cooperantes mexicanos, jóvenes, estudiantes, etcétera, que podrían ir a Haití, a Guatemala, a Honduras, a países que tienen situaciones más precarias, para apoyar en proyectos sociales con lo que sabemos, con lo que tenemos. Entonces, insisto, el potencial de cooperación de México es enorme y es cuestión de empezar a fomentarlo, y ese es el objetivo de por qué estamos hoy aquí. Sin embargo, por ejemplo, México, y también se mencionó, hay grandes diferencias. Tenemos las personas más ricas del mundo y las personas en extrema pobreza. ¿Cómo influye esto en el paradigma? Es una discusión interesante, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué vamos a ir a apoyar allá si aquí en México tenemos tanta pobreza, tanta violencia, etcétera? La cooperación internacional empezó después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, los países de Europa quedaron devastados, como sabemos, por la guerra, en situaciones de mucha pobreza, que vivieron hambre, etcétera. Esos países empezaron a recuperarse, y de esos países nació la cooperación internacional. Es decir, cuando nació, Europa estaba igual que hoy está México, con pobres en Europa, ¿no?, con carencias. Entonces yo siempre digo, imagínense que los europeos hubieran dicho lo mismo, ¿no?, hace 50 años, de no, ¿para qué vamos a ir a cooperar afuera si tenemos muchos problemas adentro? Claro. Pues no hubiera habido cooperación. Entonces, puede ser un pretexto decir que tenemos muchos problemas internos y que por eso no apoyamos. Mi experiencia es que cuando apoyamos afuera, cuando vamos afuera, es un enorme beneficio para nuestras propias discusiones adentro. ¿Me explico? Ir a ver otras realidades, ir a apoyar en otros contextos, le trae aire fresco a México. Puede ser muy útil. Por eso insisto que la cooperación es damos pero recibimos, ¿no? Y es esta magia de cuando nos solidarizamos, cuando compartimos, pasan cosas que no nos imaginábamos y que a todos nos benefician. Gracias por atender estas charlas. Hacemos una pausa y regresamos con otros especialistas. El CESJAL combina la experiencia y el conocimiento de 21 organizaciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial. Sus consejeros estudian proyectos gubernamentales que impactan a la sociedad y elaboran análisis claros y responsables en torno a sus alcances y consecuencias. Y a continuación presentamos una entrevista que realizó mi compañero Jorge Jaime Hernández con el licenciado Rogelio Padilla, director fundador de Mamá Hace, movimiento de apoyo a menores abandonados. Él nos habla sobre los apoyos o fondos que pueden recibir las ONGs, los recursos necesarios además del voluntariado que se requiere para que éstas operen. Estamos platicando acerca de los apoyos que pueden recibir las ONGs a nivel internacional. En tu opinión, ¿qué tan importante o qué tan difícil es obtener estos apoyos a nivel internacional para las ONGs? La cooperación internacional en México y en toda la región de América Latina han jugado un papel muy importante en el campo de la asistencia humanitaria y el desarrollo de comunidades o grupos vulnerables en este país y en toda la región. Bueno, realmente lo complicado son los recursos, las bolsas famosas, porque hay cientos o miles de organizaciones que pueden estar tocando las puertas, pero técnicamente lo mismo que haces o menos para bajar recursos públicos que necesitas sustentar tu solicitud, tu proyecto, tu propuesta, yo creo que es equiparable a los formatos que tienes que utilizar para buscar la cooperación internacional.
La cooperación internacional es muy importante, pero cada día es menos en el caso de México, ¿no? Porque la cooperación internacional tiene otras agendas o tiene otras zonas de prioridad. Eso no significa que haya desaparecido de México, pero sí ha disminuido, entonces las oportunidades que tenemos son menos. En tu caso, en los apoyos que tienes para los niños de la calle, ¿qué es lo que más se necesita, por ejemplo? Sí, qué bueno que señales ese tema, porque si bien es cierto, otro tipo de cooperaciones siempre serán bienvenidas, el recurso económico resulta indispensable para las organizaciones no lucrativas mexicanas. No todo lo puedes sostener con voluntarios, no todo es especie. Necesitas tener recursos, como decimos en Mamá. ¿Quién financia la esperanza? La cooperación, la capacidad de solidaridad de la gente, de los grupos locales, de las personas físicas, de las personas morales. Un porcentaje importante, pero inferior al privado, proviene de recursos públicos en el caso de Mamá, y en el caso de la cooperación internacional, al día de hoy nosotros no tenemos cooperación internacional. Sí vamos a tocar las puertas este año, vamos con todo. Excelente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, a todas esas instituciones que viven precisamente de esos apoyos para que se puedan integrar a este proyecto? Para ser atractivos para la cooperación local, nacional o internacional, necesitamos prestigiarnos, necesitamos institucionalizarnos, necesitamos ser un ejemplo en la rendición de cuentas, necesitamos continuidad. No podemos ser simplemente una ACE que se da de alta y ya vamos a abrir las puertas. No, necesitas construir toda una experiencia, un currículum, un prestigio, que es lo que te va al final de cuentas a avalar. No solamente en la cooperación internacional, insisto, en la cooperación local, en la cooperación nacional. Necesitamos también como comunidades, las organizaciones como Mamá, no solamente ser una buena herramienta para la esperanza, en este caso, de niños y niñas en pobreza y situación de calle, sino también que como organizaciones contribuyamos al desarrollo de cultura filantrópica en el país, ¿no? Que contribuyamos a la cultura de responsabilidad social en las empresas, que seamos, no solamente es ir por la vida tocando puertas para pedir, sino también que podamos contribuir. Y sí es muy importante el desarrollo de cultura filantrópica y la consolidación de la cultura de la responsabilidad social empresarial, ¿no? No solamente estar esperanzados en que todavía en México podamos recibir la cooperación internacional, que está mapeada también, No somos un país prioritario, y les digo a través de tu programa, Mamá, que está ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, no es muy atractivo respecto a la prioridad que todavía está en Chiapas o está en el sureste mexicano, por ejemplo, o incluso en el caso del DF, ¿no? Donde la problemática social, la problemática incluso de niños y niñas en situación de calle es verdaderamente masiva, ¿no? Respecto al caso Guadalajara. Y son criterios, ¿no? Entonces, si la cooperación internacional tiene 3 pesos, bueno, 2 pesos se van a los países donde hay hambruna en este mundo, y 50 centavos se van al sureste mexicano. Digo, por ponerlo en con esta claridad, ¿no? O sea, sí, ahí está, hay que tocar la puerta, pero para mí incluso la esperanza
reside en la cultura filantrópica de nuestro país, que cada día haya más seres humanos compartidos y más empresas socialmente responsables. ¿Qué función o qué papel juega el gobierno para poder hacer una política pública que pueda desarrollar esta cultura? Necesita el gobierno alentar, incentivar la cultura del compartir, de la donación. No puedes poner un montón de trabas, como incluso en la pasada reforma fiscal hubo ahí como algunas tentaciones. No hay que inhibir, hay que alentar, pero tiene que haber incentivos fiscales que alienten la cultura de la donación. Esto no significa cerrar los ojos y no darnos cuenta que ha habido casos de corrupción o casos de manipulación o de desvío. No, si los tienes localizados, ok, cierras la puerta, inhibe, incluso castiga, pero en términos generales, debes de incentivar fiscalmente la donación, como pasa en muchos países. En Estados Unidos hay millones y millones de donantes porque se les alienta fiscalmente en España o en otros países, ¿no? Entonces sí, el gobierno juega un papel muy importante en el desarrollo de esta cultura filantrópica, de esta cultura de la donación. Entonces, hay que hacer. Escuchamos las palabras de Rogelio Padilla, él es presidente de Mamás, y nosotros continuamos. El CESJAL es joven. Fue creado por ley en 2004 y se integró en 2005. Evoluciona y construye su identidad ante la sociedad civil. Aprende de su propia experiencia, perfeccionándose como espacio de interlocución entre la sociedad y el gobierno. Somos un organismo en constante búsqueda para favorecer el diálogo, profesionalizar las propuestas de la sociedad civil y asegurar la continuidad de los proyectos, independientemente de transiciones gubernamentales o de otra índole. Al ser un espacio abierto a la deliberación sobre temas de trascendencia, el CESJAL es un buen consejo ciudadano. Gracias por continuar con nosotros en su programa Enfoque Ciudadano, una producción de CESJAL. A continuación, Jorge Jaime Hernández entrevistó al maestro José Tomás Figueroa Padilla, consejero presidente del IEPC, y nos habla sobre cómo promueve el instituto la participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Cómo participa el IEPC en este tipo de acciones? Una función del Instituto Electoral es precisamente, además de organizar los procesos electorales, es promover e incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, fomentar y promover una educación cívica y disminuir esa brecha que existe desde nuestro punto de vista entre la sociedad y el gobierno. Creo que hoy debemos de pasar de una democracia electoral a una democracia participativa. Y es por ello que el Instituto Electoral primero se congratula que existan este tipo de eventos de corte internacional, talleres para instruir o darles más herramientas a los ciudadanos y que participen en los asuntos públicos. Hoy ya no podemos tener el monopolio, o no puede tener el monopolio los funcionarios que se eligen o que son electos en los procesos electorales, sino debe de haber una cooperación, una vigilancia permanente, una rendición de cuentas por parte de los gobiernos y que la sociedad participe porque tiene mucho que aportar. Ustedes han estado viendo en estos talleres que hay muchas agrupaciones y asociaciones no gubernamentales que tienen mucho que aportar y que en ese sentido el Instituto Electoral está incentivando y desarrollando muchas más herramientas para poder
tener los ciudadanos más acceso a este tipo de actividades. Nosotros hemos hecho muchos talleres, tuvimos uno que arrancó hace 2 años, que se llama Ciudadanos por la Calidad Democrática, en la que el Instituto Electoral se desplaza hacia el interior del estado por distintas regiones, en la que invitamos a los presidentes municipales, a los diputados que son electos en esas demarcaciones, invitamos a agrupaciones o asociaciones organizadas y hacemos una serie de talleres. Concretamente hicimos sobre la base de 4 ejes fundamentales, desde explicarles y platicarles cómo es la división de poderes. Muchas veces los ciudadanos no sabemos qué hace un presidente municipal, cuál es la función que tiene un diputado o cuál es la función que tiene el gobernador. Y desde esa parte hacemos estos talleres interactivos donde participan las autoridades y la sociedad organizada. Hicimos este esfuerzo con el apoyo también del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, donde también les damos un taller sobre las herramientas que tienen los ciudadanos para poder solicitar información y estar pendientes de las decisiones que toman los gobiernos con base en los documentos que les proporcione la propia autoridad. Contraloría social, es decir, hacer que los ciudadanos organizados participen desde la creación de los presupuestos, dónde se están aplicando y cuáles son las mejores decisiones que desde su punto de vista pudiera designar o destinar el propio ayuntamiento, que es la célula gubernamental más cercana a la sociedad, donde se prestan los servicios básicos y que tienen el propósito de generar una sociedad mucho más informada y sobre todo participativa. A continuación presentamos una charla con el doctor David Gómez Álvarez Pérez, quien es subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Jalisco. Él nos habla de la importancia de involucrar a la sociedad civil en la realización de las políticas públicas y de los modelos que se tienen como referencia a seguir para lograr un desarrollo significativo en el Estado. Yo creo que las políticas públicas contemporáneas ya no se pueden concebir solamente como una acción de gobierno. Creo que es imprescindible considerar a todos los actores del desarrollo, incluidos los no gubernamentales, es decir, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, la academia, incluso a los medios de comunicación para comunicar y transmitir lo que está ocurriendo en el ámbito público. Y en ese sentido, este nuevo modelo de 4 hélices que se ha puesto muy en boga en los organismos internacionales supone el involucramiento de estos 4 actores del desarrollo que mencionaba: empresarios, universitarios, líderes sociales, cívicos y por supuesto funcionarios públicos. Y en ese sentido, un tema muy importante de sociedad civil es el de la incidencia en políticas públicas, cómo la sociedad civil organizada incide en las políticas públicas, en los asuntos públicos y hace alguna diferencia y logra poner su sello y logra involucrarse no solo en los resultados como tales, sino el proceso mismo, desde su diseño y conceptualización, pasando por la formulación, la implementación, hasta la evaluación y el monitoreo. Y en ese sentido, el papel que juegan hoy los organismos de la sociedad civil es fundamental para que ese proceso ocurra en gobernanza de forma transparente, abierta y sobre todo cada vez más eficiente y eficaz. Porque el principio de la gobernanza, que tan en boga también está en las discusiones en los organismos internacionales, en las universidades, tiene que ver con el reconocimiento de que el gobierno es insuficiente, mucho más que ineficiente, es insuficiente para resolver los problemas públicos. Es decir, no hay un Estado capaz de resolver las demandas sociales crecientes, la complejidad de los problemas públicos por sí solo. Ni en Dinamarca, ni en los países escandinavos, ni en América Latina, ni en África, ni en Asia. Todos los estados contemporáneos, los estados más democráticos, más avanzados, más consolidados, tienden a abrirse a la sociedad civil, a incorporar a los actores de la sociedad civil en la hechura de las políticas públicas para la resolución de los asuntos públicos. Y en ese sentido, hoy en México lo que tenemos son condiciones cada vez más propicias para el involucramiento del tercer sector, del sector civil, en las políticas públicas, ante una
evidente sociedad civil cada vez más organizada, cada vez más nutrida, cada vez más politizada, cada vez más involucrada en los temas que históricamente, tradicionalmente, han sido pensados como solamente de gobierno. Hoy los asuntos públicos tienen que ser eso, públicos, de todos, que involucren, insisto, a todos los actores del desarrollo, y eso supone una participación muy estrecha con sociedad civil desde el lado de gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre este taller que organiza Corporativa de Fundaciones? Pues a mí me parece clave este tipo de ejercicios desde la sociedad civil para la sociedad civil. Incluso me parece que aquí el gobierno tiene poco que hacer, poco que aportar, y me da gusto que así sea, porque se trata también de medir la capacidad, el esfuerzo y el potencial del propio sector civil. Y en ese sentido, lo que están haciendo en este taller me parece que va a ser fundamental para que la sociedad civil organizada de Jalisco ocupe el lugar que se merece en el concierto civil nacional de cara a la cooperación internacional de desarrollo. En ese sentido, yo creo que la sociedad civil de Jalisco y en particular de Guadalajara está demostrando que tiene con qué, que es muy capaz en determinados temas, en determinados sectores, y que tiene modelos muy exitosos, resultados muy tangibles, que pueden ser incluso materia de buenas prácticas y de intercambio técnico y cooperativo con otras organizaciones de la sociedad civil de otros lugares del mundo. Y aquí creo que el papel del gobierno es el del facilitador, que permita, digamos, canalizar la comunicación, la cooperación, el financiamiento, el intercambio entre sociedad civil de México con sociedad civil de otras partes del mundo. Creo que aquí el gobierno tiene que ser muy cuidadoso de nunca ser un estorbo, de no ser un obstáculo, sino todo lo contrario, ser un facilitador, un canalizador, un catalizador de los esfuerzos de la sociedad civil. Y en ese sentido, yo hacía énfasis en la importancia creciente de la diplomacia, de la paradiplomacia, de la diplomacia que ellos llaman ciudadana o no gubernamental, que tiene que ver con todo lo que están haciendo los gobiernos subnacionales en América Latina, estados, provincias, departamentos, municipalidades, que cada vez tienen una relación con el mundo más directa y más intensa y más dinámica. Es decir, ya no hay que esperar a que la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea quien abra las puertas, promueva a la sociedad civil, a la empresa, a la academia. No, yo creo que ya hoy los gobiernos de los estados y de los municipios de México están haciendo un activismo internacional, una paradiplomacia muy importante que permite que rápidamente ocurra la cooperación internacional para el desarrollo. Y lo mismo con las organizaciones de la sociedad civil. Antes tenían que esperar a que la organización más consolidada o más globalizada fuera la que les abría las puertas, los involucrara en los asuntos de intercambio y cooperación. Hoy no, hoy hay organizaciones de la sociedad civil, pequeñas ONGs, que directamente se vinculan con el mundo sin tener que esperar a que alguien más les marque la pauta. En ese sentido, tanto gobiernos estatales como municipios y organizaciones civiles de ciudades no capitales, como las que están en Guadalajara, tienen esta relación directa y pueden abrirse las puertas de manera mucho más rápida y efectiva, y así lograr que haya de veras una globalización social y civil, que es un poco la parte más innovadora de las discusiones de lo local o de lo local. Es así como concluimos esta emisión que hemos titulado La Sociedad Civil sin Fronteras. CESJAL seguirá trabajando en generar recomendaciones técnicas que incidan en la vida de los ciudadanos. No nos despedimos sin antes presentar a usted nuestra sección Agenda CESJAL. Que tenga una muy buena noche. El próximo 25 de marzo, en el marco de la sesión del Pleno del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL firmará un convenio de colaboración con el Gobierno Municipal de Juanacatlán, con el objeto de establecer las bases de colaboración conforme a las cuales ambas entidades participarán en la definición, coordinación y realización de acciones para desarrollar proyectos conjuntos en áreas de interés común que favorezcan el desarrollo económico, el mejoramiento y la conservación del medio ambiente de todas las comunidades que integran el territorio de Juanacatlán, Jalisco. Entre las acciones a realizar destaca el diseño y desarrollo de proyectos de investigación conjunta en campos afines que sustenten la emisión de recomendaciones y opiniones de políticas públicas en materia de sustentabilidad y saneamiento de cuerpos de agua en el municipio.
El convenio será firmado por el señor Enrique Michel Velasco, presidente de Sesjal, y José Pastor Martínez Torres, presidente municipal de Juanacatlán, Jalisco.